Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la asignatura de farmacología. La asignatura de farmacología con el tema de antihipertensivos. Habíamos empezado a revisar el tema de los antihipertensivos. Habíamos empezado a revisar los IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina 2 para ser más específico. En la clase anterior revisamos el fármaco más común utilizado de estos grupos, que va a ser el captopril. Sí, considero hasta el momento bastante seguro, ya que ha sido estudiado muy a fondo. Ahora, el siguiente fármaco en nuestra lista va a ser el enalapril, que sería de la misma familia o del mismo grupo de antihipertensivos o de IECAS que el captopril. Sí, resulta que tiene una vida media un poco más amplia, o sea que puede durar más tiempo circulante en el organismo, lo cual pues, nos puede facilitar un poco las dosis. Este va a ser un profármaco, que quiere decir que este medicamento va a tener que metabolizarse en el organismo para convertirse en una forma activa. O sea, lo ingerimos en forma de tableta inactivo, y su acción la va a empezar a hacer a partir de los metabolitos que queden después de haber sido metabolizado por el hígado. Tiene bastantes efectos secundarios. Bueno, es bastante el riesgo de hipotensión al usar este fármaco si se utilizan dosis poco adecuadas. ¿Sí? Y la forma activa, o sea, cuando el enalapril es metabolizado, se va a convertir en enalaprilato. Ahora bien, el mecanismo de acción del enalapril, el captopril, el lisinopril y el ramipril, que son del mismo grupo de IECAS, va a ser más o menos similar. Va a afectarnos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero a nivel tisular, a nivel de los receptores en los tejidos. Entonces, esta inhibición crónica de la enzima convertidora de angiotensina puede provocar una hiperreninemia, o sea, un incremento de la renina circulante en el sistema sanguíneo. Esta va a estar ligada al incremento de la angiotensina 2, que no está siendo aceptada o utilizada por los tejidos, y por la aldosterona. Entonces, los IECAS van a llegar a hacer su efecto a través de la disminución de esta angiotensina tipo 2 dentro del órgano diana. ¿Sí? Entonces van a actuar directamente sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero a nivel tisular. Ahora bien, ¿qué aplicaciones le podemos dar a este tipo de medicamentos? Pues los vamos a utilizar en diferentes patologías, tales como en la insuficiencia cardíaca secundaria, en la hipertensión arterial, en la hipertensión arterial propiamente, y principalmente en pacientes que tengan un riesgo muy elevado, como son los diabéticos, en el infarto agudo a miocardio de fase aguda, ¿sí? Y también tenemos en pacientes de alto riesgo y en pacientes con una disfunción del ventrículo izquierdo después de un infarto. En pacientes con no diabética, recuerden que tienen cierto grado de protección renal, siempre y cuando no tengamos una estenosis de las aferentes renales. Y también nos sirve para llevar a cabo en pacientes que queramos tener una protección cardiovascular. Obviamente la mayoría de estos pacientes van a ser hipertensos crónicos. En el siguiente esquema lo que observamos es, por así decirlo, la historia natural de un paciente hipertenso y cómo se va a ir generando los efectos lesivos del incremento crónico en los niveles de angiotensina que habíamos analizado en un principio. Entonces, todos los guiones van a ser el efecto inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, lo que vamos a prevenir al utilizar este tipo de medicamentos. Entonces, iniciando de entrada, tenemos que puede servirnos para limitar la hipertensión arterial, y obviamente si controlamos la hipertensión arterial podemos controlar la hiperplasia del ventrículo izquierdo. También nos sirve para, por ejemplo, al disminuir la angiotensina, pues vamos a disminuir, por ejemplo, lo que sería la agregación de las placas ateroma. La isquemia pues no podemos hacer mucho sobre ella, pero sí nos va a disminuir la trombosis. Recuerden que unos niveles elevados de angiotensina a largo plazo van a estarnos provocando facilidad para que se genere la trombosis. Entonces, si controlamos o disminuimos los ateromas, disminuimos por ende la isquemia, disminuimos la trombosis y disminuimos las posibilidades de nuestro paciente de presentar muerte súbita. ¿Sí? Ahora, si la trombosis continúa y no se generó la muerte súbita, puede llevarnos a un infarto. Entonces podemos prevenir a un paciente infartado si controlamos los primeros factores. O por consiguiente,
podemos también evitar en un paciente que ya sufrió un infarto que se vuelva a infartar de nuevo. Ahora, este infarto indudablemente va a llevar a la hipoxia de los tejidos del miocardio, lo cual va a provocar que el corazón pierda músculo, pierda fuerza y sufra un remodelado, ¿sí? Tratando de compensar esa situación de pérdida de fuerza, lo cual pues lo vamos a evitar utilizando los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y controlando todo desde su raíz, que es la hipertensión arterial, lo cual nos lleva a cómo es que prevenimos o controlamos un fallo del ventrículo izquierdo. Vamos a desglosar un poco cada una de las aplicaciones que acabamos de mencionar. Primeramente, pues lo vamos a utilizar en el marco de un paciente con insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca puede ser de múltiples orígenes. Puede ser un paciente con una hipertensión crónica, puede ser un paciente con un infarto del miocardio ya previo que provocó pérdida de músculo y por ende un fallo del ventrículo izquierdo. Nos preocupa el ventrículo izquierdo porque es el que va a estar encargado de la circulación mayor. Si este fallo en el ventrículo izquierdo pues va a disminuir el gasto cardíaco, por tanto va a incrementar la demanda de oxígeno en los tejidos, incluido el riñón, lo cual incrementa en la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, lo cual pues nos va a generar ese incremento de actividad. Entonces, si nosotros provocamos, si se provoca este incremento de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, va a ser provocado por una hipotensión secundario al fallo del ventrículo izquierdo, lo cual va a activar los vasoreceptores que se encuentran en el endotelio y también se van a activar a través de la disminución de la perfusión al riñón, lo cual va a generarnos una activación adrenérgica, todo con la intención de subir de nuevo la presión para alcanzar los niveles aceptables del gasto cardíaco del 20% hacia el riñón y que el riñón siga filtrando, lo cual va a provocar pues la liberación de aldosterona y vasopresina, lo cual si nos ponemos a pensar que nuestro paciente ya es hipertenso, lo único que va a hacer es agravar todavía más la situación del paciente. Entonces todo esto nos va a llevar a lo que sería el aumento de las resistencias periféricas, o sea, el incremento de tono en las arteriolas periféricas, lo cual se va a dar a través de la formación de angiotensina 2 y liberación de norepinefrina, o sea, de catecolaminas. Esto nos lleva a la liberación de la endotelina, reducción de la masa muscular del corazón para su posterior remodelación después de un infarto y el aumento de la tensión o la presión intracavitaria del ventrículo izquierdo. Es a este nivel donde entran a funcionar los IECAS, porque van a controlarnos esa formación de angiotensina 2, van a evitar que haya angiotensina 2 y por ende van a evitarnos que todo se convierta en un círculo vicioso y se vaya a complicar más adelante. Ahora, en el caso de la hipertensión arterial propiamente, antes de que tengamos ya un fallo cardíaco, antes de que tengamos una insuficiencia cardíaca o un infarto, pues van a alterarnos directamente el eje o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay una curiosidad ahí de que resulta que son un poco más eficaces de lo normal en personas de raza blanca. El asunto con la utilización de los IECAS y la inhibición de la angiotensina 2 es que nos va a ayudar a evitar que haya algún tipo de alteración en el caso de los lípidos, la glucosa o la uricosuria. Entonces, como bloqueamos esta angiotensina 2, pues se van a evitar todos los efectos secundarios que conllevaría la exposición prolongada y crónica a esta hormona. ¿Sí? Por tanto, el uso de los IECAS en pacientes hipertensos pues nos va a disminuir el riesgo de que el paciente se vuelva diabético tipo 2, porque en la exposición a la angiotensina tipo 2 nos va a generar resistencia a la insulina, insuficiencia cardíaca congestiva y nos va a disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces tienen muchos beneficios de ser utilizados en la hipertensión arterial, aunque como les dije, sus efectos secundarios, siendo por ejemplo en el captopril, que es el más estudiado y más seguro de los IECAS, es el de la tos, genera una tos seca, que es lo que hace que en la mayor parte de los casos nuestros pacientes se quejen de la tos y dejen el tratamiento, volviendo una vez más a generar los efectos adversos de la sobreexposición a la angiotensina. Por ejemplo, tenemos aquí un cuadro en el cual pues vemos los efectos que acabo de mencionar. Tenemos primero la inhibición de la ECA, ¿sí? O de la enzima convertidora de angiotensina para que no se forme la angiotensina 2. Entonces, al no formarse la angiotensina 2, se va a incrementar la bradicinina, que va a provocar una vasodilatación y disminución de la endotelina, que a final de cuentas nos provoca vasoconstricción.
Si logramos esto, se van a disminuir las resistencias vasculares periféricas, o sea, va a haber una dilatación de las arteriolas, lo cual nos va a llevar a disminución de la presión arterial. Otra cosa, si inhibimos la ECA, eso va a disminuir la estimulación adrenérgica. Esta estimulación adrenérgica pues va a disminuir la producción de catecolaminas y por tanto va a disminuir el tono de las arterias. También nos va a inhibir a la aldosterona porque la angiotensina es el paso previo a la secreción de aldosterona. Entonces, si la aldosterona no se libera, esto puede generarnos a cierto punto algo de diuresis que nos va a generar a su vez una disminución de la presión arterial. ¿Sí? Esto genera un efecto pseudodiurético. ¿Sí? Por tanto, pues también nos vamos a beneficiar a nuestro paciente de la conjunción de este tipo de fármacos con diuréticos. Como habíamos mencionado anteriormente, algunos fármacos de estos grupos antihipertensivos generan sinergia entre sí cuando son administrados juntos. Además, recuerden que, como mencioné con anterioridad, cuando das un tratamiento para la hipertensión, si un solo fármaco no funciona, no discontinúas su uso, sino que le agregas otro de un grupo diferente. En este caso usaríamos dos, un diurético y un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. En el caso del infarto agudo del miocardio o el fallo del ventrículo izquierdo después de un infarto agudo del miocardio, y les digo del ventrículo izquierdo porque recuerden que el ventrículo derecho es la pequeña circulación o circulación menor, que es la circulación encargada de llevar la sangre desoxigenada de los pulmones hacia los pulmones para que se oxigene, ¿sí? No de los pulmones, sino es la sangre que recoge el ventrículo derecho, perdón, la aurícula derecha de todo el organismo, sangre desoxigenada ya utilizada, por así decirlo, entra al ventrículo derecho, de ahí se va al pulmón y se oxigena a través del proceso de hematosis. Luego va al ventrículo izquierdo. Esto se los digo porque, o por qué tanto énfasis en el ventrículo izquierdo, porque como es el encargado de la circulación mayor y de repartir la sangre en todo el organismo, pues si el ventrículo izquierdo falla, va a haber una falla multiorgánica. ¿Sí? Muchos órganos van a empezar a sufrir la hipoxia y la falta de aporte de oxígeno, el incremento de aporte de dióxido de carbono. Entonces va a haber muchos efectos adversos, va a haber algunos problemas metabólicos y respiratorios que pueden acabar de forma fatal. Entonces, por ejemplo, tenemos que aparte de la MONA es un acrónimo que se utiliza como mnemotecnia para recordar el tratamiento que se da en los pacientes con un infarto. La M es de morfina porque pues tenemos que usar un narcótico para controlar el dolor provocado por un infarto. La O es de oxígeno, ¿sí? Ya que requerimos hiperoxigenar la sangre para que, a pesar de que esté llegando pequeñas cantidades de sangre oxigenada a los tejidos, pues esta vaya oxigenada con mayor cantidad de oxígeno para disminuir el estrés que genera la necesidad del mismo. La N es de nitratos, un tipo de vasodilatador muy específico que afecta a las coronarias. ¿Sí? Esto con la finalidad de restablecer el flujo sanguíneo a las partes del corazón que han estado infartadas. Y la A es de aspirina o ácido acetil salicílico. Por sus efectos anticoagulantes es que lo utilizamos en el infarto, ¿sí? Para tratar de evitar que vaya a haber más formación de otros coágulos y pues evitar que se haga más grande el coágulo que está provocando la obstrucción de la arteria coronaria que haya sido involucrada en este infarto. Entonces vamos a usar los IECAS, ¿sí? Durante las primeras 24 horas en lo que se haya presentado este infarto agudo del miocardio, ¿sí? Principalmente en pacientes donde tengamos evidencia de fallo cardíaco del ventrículo izquierdo o que simplemente tengamos una sístole insuficiente. En estos pacientes, el beneficio de evitar que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se active y bloqueando obviamente la angiotensina 2, primeramente nos va a reducir la carga del ventrículo. Un ventrículo dañado pues, va a tener menos carga, se va a cansar menos y va a dañarse menos, ¿sí? Además de que si no está ahí la angiotensina, vamos a favorecer el incremento o el crecimiento del músculo, del miocito y posteriormente el fibroblasto para llevar a cabo una buena, pues podríamos decir de forma coloquial, cicatrización de dicho infarto. Ahora, para llevar a cabo un buen remodelado de las paredes cardíacas que han sido afectadas por un infarto,
Primero tenemos que inhibir la enzima convertidora de angiotensina para que no se pierda masa muscular. En este caso la vamos a unir con un beta bloqueador. Los beta bloqueadores van a ser cronotrópicos negativos, se van a ayudarnos a disminuir la frecuencia cardíaca. Ya los habíamos visto cuando vimos los simpaticolíticos, ¿sí? Esto va a disminuir la tensión a la que está sometida la pared del corazón y va a disminuir a su vez el tamaño del ventrículo izquierdo, lo cual va a provocar menos falla del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, a mayor tensión de la pared, mayor dilatación y mayor demodelado, que a la larga nos va a provocar un fallo ya súbito de lo que es el ventrículo izquierdo. Entonces, es lo que estamos tratando de controlar al utilizar un ECA y un beta bloqueador. Entonces, si tenemos pacientes con riesgos cardíacos, pues por eso utilizamos los IECAs en ellos, en pacientes cardiópatas o que ya tengan hipercolesterolemia, con la intención o la finalidad de evitar que esto pase de ser simplemente un paciente con muchos factores de riesgo a un paciente ya infartado. Entonces, los IECAs en su utilización van a incrementar la fibrinólisis normal del organismo, o sea, tratando de lisar el fibrinógeno y lisar coágulos, obviamente, ¿sí? También va a activar la vía de la bradicinina, que va a servir como vasodilatador a través de la producción también indirecta de óxido nítrico, reduciendo también la TA y pues no nos sirven en sí para controlar la angina de pecho, pero sí nos sirven para evitar a largo plazo que se haya presente un infarto, siempre y cuando tengamos un tratamiento oportuno en estos pacientes. Ahora, en cuanto a los efectos secundarios, el principal de esta clase de es la tos, más marcado con el enalapril, con el captopril. El enalapril no la presenta, entonces podemos usarlo como de segunda opción. Entonces el efecto más común va a ser la tos, va a ser un tipo de tos seca que se va a generar por el incremento a la sensibilidad al reflejo de la tos. Es una tos seca e irritante. Ahora, si combináramos ese IECA, como sería el captopril, con dosis bajas de un beta bloqueador, un bloqueador de los canales de calcio como el nifedipino, vamos a provocar la disminución de la tos. Y pues obviamente los bloqueadores de los canales de calcio pues nos van a provocar una mejoría en la tensión, la van a bajar aún más. Ahora bien, recuerden que los bloqueadores de los canales de calcio no los vamos a poder utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca, porque el calcio tiene que ver con la fuerza contráctil de los músculos, entre ellos el corazón. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y le damos un bloqueador de los canales de calcio, disminuimos aún más su fuerza contráctil, lo que nos va a generar un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Pueden provocar hipotensión principalmente en la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Así también nos pueden provocar síntomas ortostáticos como la hipotensión postural, ¿sí? E inclusive podríamos tener que, si el paciente presenta esta hipotensión postural, pues disminuir la dosis del IECA o suspenderlo si son hipotensiones muy severas. También tenemos un alto riesgo de hiperpotasemia, principalmente en la insuficiencia renal, si combinamos un IECA y un diurético ahorrador de potasio, ¿sí? Lo cual pues, nos va a generar los síntomas propios de una hiperpotasemia. Tenemos un paciente con insuficiencia renal, como ya dijimos que era nefroprotector, los IECAS, y necesitamos darle aparte un diurético como es un ahorrador de potasio. Entonces tenemos que estar monitorizando los niveles de potasio sérico para en su momento pues tratar de bajar estos niveles de potasio. Además podemos tener un deterioro leve de lo que sería la función renal, porque pues la hipotensión crónica o sostenida pues va a funcionar como una insuficiencia renal, pero esta puede ser reversible al suspender el tratamiento. Los efectos principalmente de inicio de tratamiento: neutropenia en el caso de pacientes con enfermedad colágeno vascular renal, proteinuria, algunas lesiones orales y el síndrome de la boca escaldada, como si el paciente hubiera comido algo caliente, ¿sí? Y también se va a generar pérdida del gusto, principalmente en pacientes que tenían una hipertensión arterial severa y se empezaron a tratar con dosis altas del captopril. Hasta aquí terminaríamos con la clase sobre los IECAS. Continuaremos la próxima con otro grupo de antihipertensivos.